Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Agradecemos a Dios la bendición de estar pues una vez más en este espacio, estrenando, pues como podrán observar, día nuevo y horario nuevo. Agradecemos al Señor esta bendición, este privilegio de poder dirigirnos una vez más a ustedes. Pues durante algunas semanas, me parece 3 semanas, no estuvimos transmitiendo, pero hermanos, gracias a Dios que ya se da la oportunidad, según los tiempos en que el Señor nos permite dirigirnos a ustedes, pues tenemos la bendición de poder una vez más compartir la palabra del Señor en esta noche. En esta ocasión, hermanos, queremos hablar acerca de la providencia de Dios. No sé si usted en algún momento ha escuchado este término. Me parece que no es un concepto, no es un término muy utilizado por los predicadores, por nosotros los predicadores. No es un término, en mi opinión, muy común en nuestros púlpitos. Sin embargo, es un tema importante, crucial, determinante en las Sagradas Escrituras. Y quisiera en esta noche invitarles a que vayamos a la carta a los Colosenses, su capítulo número 4, sus versículos 16 al versículo número 18, para pues considerar la palabra de Dios, lo que nos dice el pasaje bíblico en la carta a los Colosenses, capítulo 4, sus versículos 16 al versículo número 18. Carta a los Colosenses es su capítulo número 1, versículos 16 al 18. Colosenses 1, del 16 al 18. Dice así la bendita palabra del Señor. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Oremos a Dios en esta noche pidiendo al Señor que Él sea de bendición este mensaje, esta meditación, que podamos pues obtener fortaleza de parte del Señor, que podamos obtener las bendiciones que el Señor tenga para nosotros a través de su bendita palabra, y nos ayude a dar un paso adelante en nuestra vida espiritual. Oremos al Señor en esta noche. Bendito Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por la bendición, Señor, de poder una vez más dirigirnos a nuestros hermanos a través de este medio. Señor, te pido bendigas las vidas y los corazones de todos aquellos que en este momento y en los días subsiguientes han de escuchar el mensaje de tu palabra. Sea de bendición, sea de edificación, Señor, para las vidas, para los corazones. Que tu palabra, Señor, fortalezca la vida de la iglesia, de tus hijos, y que tu santo nombre sea glorificado, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús pedimos tu dirección, tu bendición, y te damos gracias. Amén y amén. Pues, hermanos, el tema de esta noche es la providencia de Dios. Y comentábamos que me parece que no es un tema muy común, no es un tema muy recurrente en nuestros púlpitos. Sin embargo, es un tema, hermanos, que es crucial en las Sagradas Escrituras, en la palabra del Señor. Aunque, hermanos, el término providencia
no se halla en la Biblia, tradicionalmente se ha usado para denotar las relaciones continuas entre Dios y su creación. Así que en esta noche queremos hablar acerca de la providencia de Dios. En primer lugar, trataremos de explicar o por lo menos de hacer mención de algunas definiciones que algunos escritores hacen del término. Lo segundo que queremos mencionar es algunos elementos de la providencia. Y hermanos, ¿verdad? Si el Señor nos permite y tenemos el tiempo suficiente, hablaremos sobre los elementos y, hermanos, hablaremos acerca de algunos aspectos que tienen que ver con la providencia. Bien. En primer lugar, hermanos, ¿qué es la providencia? Una vez que entendemos que Dios es el creador de todas las cosas, parece razonable concluir que Él también preserva y gobierna en todo el universo. No solamente debemos de tener en mente, no solamente debemos de tener en cuenta de que Dios es el creador de todas las cosas. Usted y yo creemos esto. Creemos lo que la palabra de Dios enseña respecto a que nuestro Dios creó todas las cosas. Creó tanto las cosas visibles, es decir, las cosas que observamos, tanto las cosas invisibles. Probablemente en el momento que se escribió esta porción bíblica, la humanidad y la ciencia no había avanzado tanto como para saber que hay un mundo invisible de microorganismos, de bacterias y de tantas cosas que escapan a nuestros ojos y que sin embargo existen. Pero la palabra del Señor, hermanos, revela por inspiración del Espíritu Santo que Dios creó tanto las cosas que vemos como las cosas que no vemos. Aún aquellos seres espirituales que no vemos por nuestra vista natural, la Biblia dice que Él creó todas las cosas. Bueno, una vez que entendemos entonces que Dios es el creador de todas las cosas, entonces parece razonable concluir que Él también no solamente creó, sino que Él cuida y Él gobierna en el universo. ¿Qué es la providencia? Wayne Grudem, en su teología sistemática, dice lo siguiente: la providencia se puede entender como la intervención de Dios continua, la intervención de Dios de una manera continua en todas las cosas creadas, de tal manera que Él las mantiene existiendo y conservando las propiedades con que las creó. Dios coopera con las cosas creadas en toda acción y dirige las propiedades que las distinguen para hacerles que actúen como actúan, y las dirige para que cumplan los propósitos que Dios mismo les asignó. Esta es una definición bastante amplia de este autor de una teología sistemática. Él menciona que es la intervención de Dios continua en todas las cosas creadas. Es decir, Dios creó el universo y no debemos entender que Dios creó el universo y que Él se alejó del universo y que lo dejó funcionando por sí solo, sino que Dios coopera en el funcionamiento del universo. Él las mantiene existiendo.
Él coopera con las cosas creadas en toda acción. Dios interviene de una manera activa en la creación, en todo cuanto sucede, en las lluvias, en los temblores, en las epidemias. Todo cuanto ocurre en el universo, nada escapa al control de Dios. Es más, Él actúa a través de estas cosas. William Dearness, en su obra Temas de la Teología del Antiguo Testamento, él menciona que la providencia se puede definir como Dios cuidando todo lo creado en y por medio de los procesos vitales que incluyó en la creación misma. Es Dios cuidando todo lo creado en y por medio de los procesos vitales que incluyó en la creación misma. Estos, aunque funcionan por sí solos, siguen dependiendo del cuidado sostenedor de Dios. Si usted en esta hora me dice, hermano, quisiéramos tener un ejemplo más claro. Bueno, usted y yo sabemos cómo funciona y cómo es que llueve sobre la tierra. Sabemos que hay un proceso al que la ciencia le llama el ciclo del agua. Lo que sucede con el ciclo del agua es que el sol calienta los cuerpos de agua que hay sobre la tierra. Esos cuerpos de agua, pues al ser calentados se evaporan, no en su totalidad, como usted y yo entendemos, no en su totalidad, pero partes de esos cuerpos de agua, pues el sol produce que se evaporen. Sube al aire, al espacio, al cielo, y ese vapor se condensa, y una vez que ese vapor se condensa, cae en forma de lluvia. Al caer sobre la tierra, hay escurrimientos que llegan a los ríos, que van a los cuerpos de agua, los lagos, las lagunas, y la mayoría de ellas vuelve al mar, y es un ciclo, y por eso se le llama el ciclo del agua. Bueno, William Dearness, en su obra Temas de Teología del Antiguo Testamento, menciona que es a través de estos procesos vitales que Él incluyó en la creación, que Dios mismo estableció en la creación. Es la forma en la que Dios preserva y cuida de lo que Él mismo creó. Si usted y yo nos ponemos a pensar que esto es así y que Dios estableció todo esto, pudiéramos, hermanos, llegar a la conclusión que esto, a lo que nosotros le llamamos procesos naturales, en realidad son procesos extraordinarios que Dios mismo ha establecido sobre la creación. Es la mano de Dios en lo que el ser humano, en lo que el hombre sin Dios entiende como procesos de la naturaleza. La Biblia nos enseña que es Dios cuidando del hombre, que es Dios el que ha establecido estos procesos, que ha sido la mano de Dios el que ha establecido estos procesos naturales, estos procesos vitales. Él los incluyó en la creación para cuidar de ella misma, y que si Dios dejara de cuidar y de sostener estos procesos, cesarían de manera inmediata. Espero, hermanos, que a través de este ejemplo haya quedado un poco más claro la definición de William Dearness, autor de la obra de Temas de Teología del Antiguo Testamento. Pablo Hoff, en su Teología Evangélica, menciona lo siguiente respecto a la preservación, o más bien respecto a la providencia de Dios. Él menciona que, Pablo Hoff, en su Teología Evangélica, menciona que
la providencia de Dios se refiere a la preservación, protección, sustento y mantenimiento divino de la creación. Es Dios preservando, protegiendo, sustentando, manteniendo a la creación. Esta idea incluye el concepto del gobierno de Dios. Usted se preguntará, bueno, si Dios gobierna el universo y si Dios gobierna en el mundo, ¿por qué hay pecado y por qué hay maldad? Usted sabe que en nuestra nación y en todas las naciones hay gobiernos y hay leyes. Pero el hombre tiene esa capacidad de elegir someterse voluntariamente a esas leyes o no. Y cuando el ser humano decide no someterse a esas leyes, hay consecuencias en nuestra sociedad. De la misma forma pasa en el mundo respecto al gobierno de Dios. Dios nos ha dado la capacidad de saber lo bueno y lo malo. No somos marionetas ni somos robots. Somos personas pensantes. Somos personas que traemos la imagen de Dios en el concepto, en el sentido de que tenemos intelecto, la capacidad de pensar. Que tenemos volición, voluntad, la capacidad de decidir. Y que tenemos también sensibilidad, la capacidad de sentir. No se le olvide que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. No somos robots ni títeres. Sin embargo, esta es la razón por la cual el hombre comete pecado y Dios de alguna forma permite que el hombre tome sus decisiones. Pero esto de ninguna forma, de ninguna manera revoca o elimina el gobierno de Dios sobre el universo. No debemos de pensar de que el universo y el mundo es una anarquía. La Biblia enseña que Dios preserva todas las cosas. Él gobierna en el universo. Hemos explicado entonces que Dios tiene el control y el gobierno del mundo y del universo. Pablo Hoff entonces dice que la providencia de Dios se refiere a la preservación, protección, sustento y mantenimiento divino de la creación. Esta idea incluye el concepto del gobierno de Dios. Con lo que estamos viviendo, con la pandemia, hay personas que quisieran dejar afuera a Dios de lo que está sucediendo, pero esto es imposible. Porque la Biblia enseña que Él gobierna en el universo. El diccionario bíblico Certeza dice lo siguiente respecto a la providencia de Dios. Se define la providencia como la incesante actividad, escuche, ¿qué término tan ilustrativo? ¿Qué término tan claro que maneja el diccionario bíblico Certeza? Se define la providencia como la incesante actividad del Creador. No es que Dios haya creado las cosas y se haya olvidado de su creación, sino que en la creación hay una incesante actividad del Creador, mediante la cual, con gran bondad y misericordia, mantiene a sus criaturas con ordenada existencia, guía, dirige todos los acontecimientos, circunstancias, acciones libres, escuche, acciones libres de ángeles y hombres, y encamina todo hacia el fin propuesto para su propia gloria.
El gobierno de Dios entonces no esclaviza al hombre, sino en el gobierno de Dios hay libertad para el hombre. Dios en su gobierno, Él permite que el hombre sea libre porque Él así lo ha establecido, libre para tomar sus decisiones, libre para elegir sus caminos. Recuerde lo que dice el Antiguo Testamento. He aquí yo pongo camino de bien y camino de mal, camino de vida y camino de muerte. Es decir, en el gobierno de Dios, Él ha establecido las circunstancias para que los hombres sean libres en acción y en decisión. Y sin embargo, a pesar de todo esto, encamina todo hacia el fin propuesto, para su propia gloria. Por supuesto que esto es algo para reflexionar, para meditar, para pensar, de que todo se está encaminando a los propósitos de Dios. Si la maldad se aumenta, es porque el hombre se aleja de Dios y porque el hombre rechaza a Dios una y otra vez, porque cierran sus oídos y sus corazones a la palabra de Dios y sin embargo sus propósitos se van cumpliendo. Porque la palabra de Dios dice que la maldad se multiplicaría. ¿Se da usted cuenta? Cómo, aunque el hombre es libre y toma sus propias decisiones, esto no revoca el gobierno de Dios y que aún a pesar de ello, los propósitos de Dios se cumplen. Esto es algo, hermanos, maravilloso y extraordinario. Saber que Dios gobierna y tiene el control de todas las cosas. Esto debería darnos descanso. Descanso para nuestra vida. Descanso para nuestras almas. Descansar en su poder, en sus propósitos. Confiar en su amor, en su misericordia. Confiar en sus designios. Confiar que los propósitos de Dios son para nuestro bien y no para nuestro mal. Como dice la Sagrada Escritura, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que, hermanos, pues a través de estas definiciones, de estas porciones, de estos conceptos, de estos autores, pues esperemos que podamos tener una idea de lo que es la providencia. La providencia entonces es la intervención de Dios continua en todas las cosas creadas. La providencia de Dios es Dios cuidando todo lo creado en y por medio de los procesos vitales que Él mismo ha establecido. La providencia, dice Pablo Job, se refiere a la preservación, protección y sustento de la creación y que incluye el concepto del gobierno de Dios y soberanía de Dios. El diccionario bíblico Certeza dice que la providencia es la incesante actividad del Creador mediante la cual con gran bondad y misericordia mantiene a sus criaturas con ordenada existencia, guía y dirige todos los acontecimientos, circunstancias y acciones. Usted puede decir, hermano, pero ¿cómo Dios es que mantiene a las criaturas con ordenada existencia? Bueno, hay un proceso que Él ha establecido. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Es decir, el ser humano mantiene una existencia de una manera ordenada, con procesos que Dios ha establecido. Queremos, hermanos, en esta hora hablar
acerca de los elementos de la providencia. Y por lo general, hermanos, se mencionan dos elementos principalmente en la providencia. Dos elementos. Lo primero es la preservación. Y el segundo elemento que normalmente se menciona en la providencia es la concurrencia. Preservación y concurrencia son los elementos de la providencia. Queremos llevarles en esta hora a la carta a los Hebreos, capítulo número 1, versículo número 3. Hebreos 1, versículo número 3. Dice la Biblia: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. La imagen misma de la sustancia de Dios es Dios. Y que además el Señor sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra griega que se traduce como sustentar o sostener es fero. Y no significa simplemente sostener, sino que tiene el sentido de control activo. Es un control activo sobre el universo. Colosenses capítulo número 1, el texto que leíamos, versículo 17 dice que todas las cosas en él subsisten. El escritor a los hebreos dice que él sustenta todas las cosas. Y el apóstol Pablo menciona que todas las cosas en él subsisten. Sustenta las cosas y todas las cosas en él subsisten. Ambos versículos indican que si el Señor Jesucristo cesara su actividad continua de sustentar, de sostener, de preservar todas las cosas del universo, si Él cesara su actividad continua de sustentar todas las cosas del universo, todo lo que conocemos, excepto el Dios Trino, instantáneamente dejaría de existir. A eso se refiere la preservación. La preservación es que Dios sustenta y que Él sigue dando vida a todo lo creado. Él sigue sosteniendo el universo. Él sigue sosteniendo todo lo creado. Él sigue dando vida a todas las cosas. Nehemías capítulo número 9, versículo número 6, si usted busca en su Biblia para pues que juntos estudiemos este tema, en Nehemías capítulo número 9, versículo número 6, y usted busca esta porción bíblica, usted observará lo que dice la Sagrada Escritura, lo que el Espíritu Santo nos revela y nos dice y nos enseña en su palabra. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos, lo que decíamos al principio. Él creó todas las cosas. Tú hiciste los cielos. Y los cielos de los cielos, con todo su ejército, ángeles, seres espirituales, todo el ejército de los cielos, Dios lo hizo. Él es el creador. Y la tierra y todo lo que está en ella. Dios creó la tierra y creó todo lo que está en ella, como dice Pablo en Colosenses, visibles e invisibles. Lo que hay en el mar, lo que hay en los bosques, lo que hay en la selva, lo que hay en los cielos, lo que hay en los ríos, lo que hay en los lagos,
lo que hay en las montañas, todo fue creado por medio de nuestro Dios. Él es el creador. Pero Nehemías, inspirado por el Espíritu Santo, no solamente dice, y la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y mire, observe lo que a continuación dice Nehemías por el Espíritu Santo. Y tú vivificas todas estas cosas. Una cosa es que Dios haya creado todas las cosas. Y otra muy distinto es que Dios no solamente las creó, sino que Él las vivifica. Es decir, Él da vida, sigue dando vida a todo lo creado. Si usted en esta hora se pregunta, ¿será esto así que Dios da vida a todo lo creado? ¿Verdaderamente será que Él da vida a las cosas creadas? Bueno, ante el contexto en el que estamos viviendo, usted sabe que ante esta epidemia o pandemia, ante esta enfermedad que ha llegado a simbrar los cimientos de las sociedades y de los gobiernos, usted observa que uno de los problemas de esta enfermedad o una de las afectaciones es que provoca dificultad o genera dificultad para respirar. Por más que el hombre que está infectado intenta jalar aire, no puede, de tal manera que la ciencia ha tenido que recurrir a aire artificial, a ayudar a respirar a las personas que enferman porque no pueden por sí solos. Y nos hacemos conscientes de que Dios es el que nos da el aliento de vida y la capacidad para respirar. Nehemías dice que Él ha creado todas las cosas que hay en los cielos y en los cielos de los cielos. Que Dios ha creado todo lo que hay en la tierra. Y que Dios ha creado todo lo que hay en el mar. Pero también, no solamente que Dios ha creado todo esto, sino que Él es el que sigue dando aliento de vida a todo esto. Es Dios el que sustenta todas las cosas. Es nuestro Señor el que preserva todas las cosas. A esto se refiere la preservación dentro de la providencia de Dios. Él es el que preserva, el que sigue dando vida a todo lo creado. Si usted se mueve, si usted camina, es porque Dios le da vida. Mire qué texto tan hermoso, tan maravilloso, tan claro, tan específico es el que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo número 28. El apóstol Pablo predicando, encontramos una declaración en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo número 28, en su predicación en Atenas, Grecia. Él predica y les habla a los griegos y les dice, porque en Él vivimos. Es decir, tenemos vida por Dios. Fuimos creados por Dios y tenemos vida por Él. Y dice Pablo, y nos movemos. El moverse es una acción continua. Pablo dice que si nos movemos es por Dios. Y que si existimos es por Dios. Dice, porque en Él vivimos, Él nos da vida. Y nos movemos, Él nos sustenta. Y somos, Él nos ha creado. Dice la palabra de Dios, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. De tal forma que la preservación de Dios es esto. Es Dios dando vida a todo lo creado. Es Dios dándole aliento al hombre
a cada momento. Libro de Job, capítulo 34, versículos 14 y versículo número 15. Job, capítulo número 34, sus versículos número 14 y su versículo número 15. Dice la bendita palabra del Señor en esta porción bíblica. Si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, si Dios recogiera el espíritu y el aliento al hombre, al ser humano, versículo 15, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Si Él recogiera el espíritu y el aliento al ser humano, dice el versículo 15, toda carne perecería y el hombre volvería al polvo. La Biblia, hermanos, enseña que Él es el que nos da vida. La Biblia enseña que Él es el que sigue preservando a la humanidad. Él nos sostiene. Él nos da vida. Él nos da aliento. No debemos pensar, hermanos, que la preservación de Dios es una continua nueva creación. Sin embargo, Él no está continuamente creando nuevos átomos. Él no está continuamente creando nuevas moléculas para todo lo que existe. Más bien, Él preserva y se encarga de que lo que existe siga existiendo. La preservación implica que mantengan las propiedades, las cosas que fueron creadas con que Dios las creó. Algunos mencionan que, por ejemplo, la preservación provee base para la ciencia. Si cierto experimento científico da un resultado hoy, pues se puede tener la confianza que el mismo resultado dará el día de mañana, porque Dios preserva las cosas con las mismas propiedades. Algún otro escritor menciona también que la providencia de Dios provee cimiento para la tecnología. Puedo confiar que la gasolina hará que funcione mi vehículo, no solo porque siempre ha funcionado así, de esa manera, sino porque la providencia de Dios sustenta un universo en el que creó cosas que mantienen las propiedades con que las creó. Esto es, hermanos, maravilloso. Dios preserva el universo. Dios preserva las cosas. Y sabemos que el mismo comportamiento que ha tenido agua el día de ayer, lo tendrá hoy y lo tendrá mañana. No simplemente porque sabemos que la experiencia nos dice que funciona así, sino porque Dios preserva. Él sigue controlando el universo. Es Dios actuando en la naturaleza. Podemos confiar en que nos movemos y somos porque Dios nos sigue dando aliento de vida. Lo segundo, hermanos, que el segundo elemento que queremos hablar acerca de la providencia es la concurrencia. Y quisiera, hermanos, llevarles a la carta a los Efesios, capítulo número 1, versículo número 11. Dice la Biblia: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Escuche bien lo que dice la Biblia. El que hace todas las cosas, el que actúa, el que obra en todas las cosas según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad. La concurrencia
consiste en que Dios cuida de lo creado, de que Dios, hermanos, es el que hace crecer la hierba, de que Dios, hermanos, es el que alimenta a los animales en el campo, en los bosques, en las montañas. Es Dios, hermanos, el que hace llover sobre la tierra. Aunque usted y yo podamos entender el ciclo del agua como hemos hablado anteriormente, debemos saber que Dios está detrás de todo eso y que Él envía la lluvia, es su acción, Él es obrando en la vida del hombre, en la vida de la naturaleza, en la vida de los animales. Él es el que hace crecer la hierba. Él es el que alimenta a los animales. Él tiene el control de todas las cosas. El control de la vida del hombre, el control de las naciones. Y Él es el que sustenta todas las cosas. La lluvia, los animales, su alimento, todo cuanto sucede, Él es el que sustenta. Y quisiera, hermanos, que vayamos al libro de los Salmos, su capítulo número 147, su versículo número 8. Libro de los Salmos 147, versículo número 8. No solamente Dios nos da vida, sino que además Él nos alimenta y nos sustenta. El elemento de lo que es la preservación es que Dios sostiene y que Dios nos da vida. Pero la concurrencia es que Él interviene también para alimentarnos y sustentarnos. Y hace que las cosas sucedan. Salmo 147, su versículo número 8. Mire lo que dice la Biblia. Él es quien cubre de nubes los cielos. Él actúa para que las nubes se formen en los cielos. Él es el que prepara la lluvia para la tierra. Él hace llover. Aunque usted y yo sepamos cómo es que llueve, la Biblia dice que es Dios a través de esos procesos el que hace llover sobre la tierra. El que hace a los montes producir hierba. Él es el que hace a los montes, dice la Biblia, producir hierba. Él es el que hace que las nubes se formen. Él es el que hace que llueva sobre la tierra. Él es el que actúa y obra en la creación. Él es el que actúa y obra a través de los procesos que Dios mismo ha establecido. La palabra, hermanos, del Señor dice, por ejemplo, en el libro de los Salmos, en el libro de Job, capítulo número 37, libro de Job, capítulo número 37, respecto a que nuestro Dios es el que hace descender la lluvia, el que hace caer la nieve, el que hace, hermanos, que caigan grandes tormentas, es Dios. No es obra de la casualidad. No es simplemente el calentamiento global, sino es Dios actuando de una manera activa en la creación. Libro de los Salmos, capítulo 37, sus versículos del 1 en adelante. Miren lo que dice la Biblia. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena maravillosamente, truena Dios maravillosamente con su voz. Escucha lo que dice la Biblia. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice,
desciende a la tierra. También a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan tu obra. La Biblia dice que Él hace cosas que nosotros no entendemos. Él ordena a la nieve que descienda y desciende. Él hace que una suave llovizna descienda sobre la tierra y así sucede. Pero también la Biblia dice que Él ordena a los aguaceros torrenciales y los aguaceros torrenciales vienen sobre la tierra. Y de esta manera Dios hace que el hombre reconozca la obra de Dios. Es Dios el que actúa a través de las cosas creadas. No solamente Él creó, no solamente Él nos da vida y por Él somos y nos movemos y existimos, sino que además Él sustenta todas las cosas. Es decir, las cosas suceden porque Dios tiene el control de todo cuanto sucede. ¿Qué es lo más casual del azar? ¿Qué es algo que usted pueda decir, me parece que en esto no tiene control Dios? Piense en algo, en lo que usted diga, me parece que Dios no tiene control sobre esto. Busque algo en su mente, en su corazón. Dios no tiene control sobre esto. Dios no gobierna sobre esto. A Dios no le importa esto. Dios no interviene en esto. Piense en algo. ¿Sabe qué es lo más típico de la casualidad en el universo? ¿Sabe qué es lo más típico en la casualidad en el universo? Es el azar. Lo que el hombre conoce como azar no se sabe qué va a suceder. Es obra de la casualidad. La Biblia dice que Dios interviene en todo. Y que nosotros los creyentes no debemos creer ni en la casualidad ni en la suerte. Usted como cristiano no puede decir, tuve suerte. No tuvo suerte. Nosotros no creemos en tal concepto. Creemos en Dios obrando a través de todos los sucesos en la vida. Usted no diga, tuve mala suerte, porque no creemos en esos conceptos como cristianos. Creemos en Dios permitiendo y obrando por una razón. ¿Qué es lo más típico del azar? ¿O qué es lo más típico de la casualidad? Tirar una moneda al aire. Tirar una moneda al aire y decimos, la casualidad determina. La casualidad no determina. Proverbios, capítulo número 16, versículo número 33, enseña con toda claridad de que Dios preserva, tiene control de todas las cosas, de todos los eventos, de la lluvia, de la nieve, como hemos hablado, de los aguaceros torrenciales, de las lloviznas. Dios tiene el control, Él coopera, Él actúa a través de estas cosas. Pero la Biblia dice en Proverbios, capítulo número 16, versículo número 33, lo siguiente. Escuche lo que dice la Sagrada Escritura, lo que enseña la palabra de Dios. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Si usted tira una moneda, la Biblia está diciendo, es el hombre el que tira la moneda. Pero de Jehová es la decisión. Nada es por casualidad. Y nada es por el azar o por la suerte. Dios tiene el control de todo cuanto existe.
Él tiene el control de todos los asuntos, de todos los aspectos de la vida. Hay una oración muy hermosa por parte de Ana, la madre del profeta Samuel, o de Samuel vidente, como dice la Biblia. La Biblia, hermanos, enseña o registra una oración de Ana, y estamos seguros, sin lugar a dudas, que esta oración fue inspirada por el Espíritu Santo. Y tan es así que dicha oración fue tomada por digna de Dios para que quedara registrada en las Sagradas Escrituras. Ana ora, y el Espíritu Santo quiso que esta oración quedase plasmada en la palabra de Dios, porque es verdad lo que esta mujer inspirada por Dios expresa en su oración. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6 al versículo número 8. Jehová mata y él da vida. Ninguno de los que han muerto en esta pandemia es simplemente porque le tocó, es Dios obrando. A los que quiso llamar a su presencia, los llamó. Y a los que quiso dejar sobre la tierra, los dejó. Si usted estuvo enfermo y Dios no permitió que usted muriera, pregúntese por qué. Pueden ser muchas las razones. Tal vez no estaba usted tan preparado como usted piensa para tener un encuentro con Dios, y Dios le está dando una oportunidad. Tal vez hay propósitos que Dios quiere que se cumplan en su vida para la gloria de Dios, aún todavía. O simplemente habían cosas que usted necesitaba arreglar en su vida espiritual. Pregúntese, ¿por qué Dios le da la vida? Y a los que Dios llamó a su presencia, Él sabe por qué. Porque habían cumplido con sus propósitos. Porque Dios determinó que habían ya terminado con su labor. Porque tal vez se les había acabado la oportunidad, o Dios tomó la determinación de quitarles la oportunidad de arreglar cuentas, si es que no estaban a cuentas con el Señor. Pero la Biblia enseña que Él es el que mata y Él es el que da vida. No es la suerte, no es el azar, es Dios el que hace descender al Seol y el que hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Él tiene control sobre estas cosas. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Dios tiene el control. Nuevamente, si usted se pregunta, bueno, si Dios enriquece y Dios empobrece, entonces ¿quiere decir que Dios enriquece a los narcotraficantes? ¿Quiere decir que Dios enriquece a los secuestradores? No, hermano. No, hermana. El control y la soberanía de Dios y el gobierno de Dios sobre el universo consiste en que las cosas pasan porque Dios las permite. Él en su soberanía decide que el narcotraficante, como una consecuencia de sus actos ilícitos, enriquezca. Pero eso no significa que no vaya a dar cuentas. Eso no significa que Dios le vaya a pedir cuentas a ese hombre, a esa mujer. Porque Dios tiene el control. Recuerde que los hombres fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, con volición.
o voluntad, capacidad de decidir. Así que Dios tiene el control de todas las cosas. Tiene el control de las naciones. Dios tiene el control de todos los asuntos humanos y nada escapa a su control. Hermanos, en la siguiente ocasión, quisiéramos citar algunos textos bíblicos que afirman, que enseñan que Dios alimenta a los animales, que Él alimenta a los hombres y que Él es el que sustenta a la naturaleza. Pero que este tema respecto a la providencia de Dios nos ayude a usted y a mí a confiar en que Dios es el que ha creado todas las cosas. Pero además que Dios es el que le da vida a todas las cosas, el que sostiene todas las cosas, y que si Él cesara de actuar en lo creado, todo hombre moriría y toda bestia moriría. Pero no solo eso, sino que además Dios sustenta todas las cosas, nos alimenta a los animales y tiene el control de todo cuanto sucede en la tierra. Oremos a Dios, hermanos, en esta noche. Demos gracias a Dios por esta meditación, por esta reflexión, y que sea de bendición para nuestras vidas. Oremos al Señor en esta noche. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la bendición, por la oportunidad, el privilegio, Señor, que nos has concedido de poder compartir, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, que fortalezcas la vida de la iglesia, de tu pueblo, de tus hijos. Que fortalezcas la vida de cada uno, Señor, de los que han podido seguir esta transmisión y de los que en días subsiguientes han de tener acceso, Señor, a esta predicación. Bendice las vidas, que tus propósitos sigan siendo cumplidos en todo cuanto se hace, Señor. Tú eres Dios soberano, quien gobiernas, quien sustentas, quien sostienes y controlas todo cuanto sucede en el universo. Gracias te damos, Señor. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia a confiar en estas verdades bíblicas, a creerlas, a recibirlas en su corazón y a entregar, rendir su vida y su corazón, Señor, a ti, confiando en que tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pues hermanos, Dios les bendiga. Queremos enviar un saludo a todos los hermanos que nos han seguido en esta transmisión, y con la ayuda del Señor esperemos, ¿verdad?, que el próximo lunes a la misma hora podamos volver a saludarnos desde este espacio. Un saludo, hermanos, para todos los hermanos que nos ven donde quiera que, ¿verdad?, nos estén siguiendo, nos estén viendo. Pues enviamos un afectuoso saludo. Que, hermanos, que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos.